quiero presentarles al doctor Patricio Covarrubia. Muchas veces ustedes me dicen, bueno, ¿quién les recomiendo en Chile? Quiero operarme en Chile, pero con un cirujano que sea muy bueno, muy responsable. Aquí lo tienen. Afortunadamente nos hemos conseguido en Cartagena, en un congreso, y quería aprovechar la oportunidad para intercambiar algunos, digamos, vivencias o conocimientos en cuanto al manejo de las pacientes, al tipo de cirugías que hacemos y a cómo resolvemos ciertas solicitudes de ustedes que en ocasiones son sumamente difíciles. Bueno, Patricio. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Y qué tremendo este congreso que nos encontramos, que hemos disfrutado y que hemos aprendido para poder compartir alguna experiencia. Claro que sí. Cuéntame una cosa, ¿ya cuánto tiempo tienes ejerciendo como cirujano plástico? Yo llevo 10 años ya como cirujano plástico. Me formé en México, en Guadalajara. Y también tengo toda una historia atrás, que antes de eso trabajé con varios cirujanos plásticos, entre ellos mi padre, que fue cirujano plástico muchos años en Chile. Entonces es algo que ya lo llevo de chico en la sangre. Correcto. Sí, Patricio es conferencista internacional, es uno de los profesores más cotizados, digamos, en los congresos internacionales, muy bueno, muy estudioso, y por eso yo quería aprovechar para hacerle algunas preguntas que ustedes como pacientes me hacen con frecuencia y que para mí es difícil responder, en ocasiones porque no las puedo complacer y en otras ocasiones porque es tan difícil la pregunta o tan ambigua o tan compleja que prácticamente me dejan sin armas, ¿no? Entonces quiero aprovechar para la venganza, hacerle esas preguntas al doctor Patricio y que él me diga cómo las maneja, porque estoy seguro que en su consulta también se presentan ese tipo de situaciones. Bueno, por aquí traigo algunas, por ejemplo, de mamoplastia. Muchas veces una paciente con los senos muy caídos o con una paciente que amerita una reductiva me dice, bueno, yo quiero que me reduzca los senos, 2 tallas, por ejemplo, pero sin cicatriz. O sea, que sea tal vez solo por la areola. Pregunta muy frecuente, también me pasa. Yo siempre les digo a las pacientes que si las mamas están caídas, van a siempre requerir cicatriz. Hay un profesor brasilero, que es el doctor Bozola, que tiene una frase, dice, cada mama tiene la cicatriz que se merece. Y es así, porque muchas pacientes exigen, digamos, tener una cicatriz poco visible alrededor de la areola solamente, y la verdad es que eso va a ser un problema a largo plazo. Los pacientes llegan con areolas extendidas, con queloide, que finalmente van a requerir una cirugía secundaria y que siempre es mucho más difícil que una cirugía primaria, y con un buen manejo de la cicatriz la verdad es que se nota muy poco en los pacientes. Si le tienen mucho miedo a la cicatriz, finalmente siempre tienen que entender que van a cambiar forma por cicatriz, que eso es lo que finalmente da un buen resultado. ¿Qué pasa con aquella paciente que quiere seguir teniendo unos senos grandes, pero que no se les caigan? Con frecuencia me lo dicen también. No, yo quiero que me los reafirmen, que queden arriba, que nunca se caigan, pero que sigan siendo igual de grandes. Yo creo que la respuesta para que una mama no se caiga es que vivas en la luna, donde no hay gravedad, que nunca envejezcas, que no cambies de peso. La verdad es que las mamas siguen su curso natural. Uno las opera y en ese momento es una fotografía, pero se operen o no se operen, las mamas van a tener cambios en su caída, van a tener cambios en su forma, y eso es parte de la normalidad. Para eso está uno como cirujano plástico, que te va acompañando el resto de la vida y puedes seguir mejorando la mama a través del tiempo. ¿Qué pasa con aquellas pacientes donde tenemos un problema que se llama contractura capsular, encapsulamiento de implantes, y ya la paciente ha pasado por varias cirugías, 2, 3 cirugías donde le han cambiado los implantes y se ha vuelto a encapsular? ¿Qué le recomiendas? La verdad es que pueden haber 2 alternativas. Uno, seguir con el camino de seguir haciendo capsulectomías o seguir quitando, que la verdad es muy difícil, y es muy difícil ir cada vez obteniendo resultados estéticos adecuados, pero muchas veces la recomendación es que ya elijan probablemente no seguir teniendo implantes. Que retirarse los implantes y la afirmación. Sí, la afirmación. Sí. Y para eso tenemos varias alternativas. Ocupar los mismos, hoy día hemos aprendido varios en este congreso de ocupar las mismas cápsulas para dar volumen. Tenemos el arma de la lipoinyección, y que nos permite evidentemente no tener el mismo resultado del implante, pero sí mejorar bastante. Okay. Recientemente hay una tendencia que se ha hecho bastante viral, digamos, lo común en redes sociales, hablar sobre el breast implant illness y la explantación en bloque, y que los implantes son malos y que no deberían colocárselos, y que todos los síntomas de la mama obedecen al implante. O sea, ¿cómo deberíamos tomar eso? Radicalmente hacia el extremo de que
si todo es relacionado con el implante mamario o buscar un punto intermedio, o ¿qué piensas tú respecto al breast implanting? Yo creo que el breast implanting nace mucho de foros, nace mucho de intereses que no son científicos, pero evidentemente tenemos que tomar en cuenta y ir buscando e investigando lo que es la literatura. Nosotros como médicos debemos siempre basarnos en la literatura. Y cuando uno piensa en las pacientes que generan estos problemas, la verdad es que uno empieza a ver los síntomas y prácticamente todo lo que está ahí se lo atribuyen al implante. Y son cosas que te van a pasar en la vida. Estamos hablando de dolores de cabeza, que te duele una articulación y no necesariamente con el implante. Entonces, cuando uno ve los porcentajes, la verdad es que los porcentajes de pacientes que realmente se pueden afectar de un implante ya están estudiados hace bastante tiempo. Pacientes que tienen alguna afectación reumatológica, antecedentes reumatológicos en su familia, ¿cierto? Problemas directos de la mama, como por ejemplo alguna nódulo o algún tipo de tumor, que eso es otra historia. Pero la verdad es que el porcentaje de pacientes que realmente tienen algún problema hoy día científicamente no está probado. Ok, ahora, el síndrome de Asia y los implantes mamarios. ¿Alguna vez has diagnosticado un síndrome de Asia relacionado con implantes mamarios? No me ha tocado personalmente, pero sí tengo colegas que han hecho un diagnóstico, pero cuando tú empiezas a ver la cirugía, la paciente ya tenía síntomas reumatológicos o una historia familiar reumatológica en la cual no se había hecho el diagnóstico. Por eso es tan importante la anamnesis y por eso acudir con cirujanos certificados que van a hacer una historia clínica y van a saber finalmente poder diagnosticar, derivar al reumatólogo, al inmunólogo a tiempo para poder conversar con la paciente, si bien no es una contraindicación absoluta, sí es una contraindicación importante relativa en cuanto a colocar un implante o no. Ok, yo pienso que lo importante, en este aspecto quiero hacer un comentario, es no negar las enfermedades mamarias hay miles, ya, ni tampoco negar las complicaciones de implantes mamarios que también pueden ocurrir, tampoco negar el síndrome de Asia, porque a veces me escriben en los comentarios, no, pero el breast implant illness sí existe porque el síndrome de Asia sí existe. Bueno, pudiera eventualmente una paciente con implantes mamarios tener un síndrome de Asia, pero es sumamente improbable, es muy infrecuente. Entonces, el tema no es negar la existencia o no de las enfermedades mamarias, el tema es no catalogar absolutamente todo como breast implant illness. Y cuando hablamos de que el breast implant illness no es una entidad patológica reconocida, es porque realmente no está refiriéndose a una enfermedad particular, sino que está englobando una gran cantidad de síntomas o una gran cantidad de enfermedades y atribuyéndoselas todas al implante mamario, lo cual no es muy objetivo. Más bien me llama la atención de que se haya acuñado este término, pero al mismo tiempo para las inyecciones de biopolímeros en glúteos, muy poco le preocupa a la gente el síndrome de Asia y muy poco le preocupa la enfermedad como tal, ¿no? La halogenosis iatrogénica. De hecho, el término será conocido entre los cirujanos plásticos, pero no se ha difundido de tal manera entre la población en general porque no se le ha dado una publicidad tal vez en redes sociales. Muy bien, y a propósito entonces de estas inyecciones de glúteos, como todavía las inyecciones de glúteos siguen siendo para nosotros un problema en el sentido de que recibimos muchos pacientes con complicaciones por inyecciones de diferentes sustancias que en ocasiones no se sabe ni qué son. ¿Ustedes tienen en Chile ese problema de inyección de glúteos? La verdad es que la inyección de glúteos, si bien es un problema en toda Latinoamérica, en Chile no era un gran problema, a excepción de los años 90, que hubo un poco de inyección de este metacrilato, metacril, pero no era un gran problema. Ahora sí estamos viendo un aumento. Ha llegado gente que lo ha empezado a hacer. Tuvimos hace poco incluso un caso de fallecimiento en la inyección en una casa de una persona que falleció. En la misma casa, la trasladaron a urgencia, falleció ahí. La gente arrancó, afortunadamente incluso se las llevaron presas, pero en el fondo no tiene que ocurrir eso para que esto deje de pasar. Sí, como hemos tenido en el último tiempo migración, ¿cierto?, de gente que viene de Venezuela y de otros países, como es algo que en los países como el tuyo sí es un problema endémico, es casi que una pandemia, una epidemia. Sí, pacientes que se inyectaron antes de viajar, como hablando 3, 4 años atrás, están dando los problemas en este momento. Tú sabes que es bueno que la gente sepa que estas inyecciones no da habitualmente los problemas en el momento, sino que los problemas son después de los 4 o 5 años. Y habitualmente la persona ni siquiera sabe dónde está la persona que se los aplicó. En este momento, como ya hay una conciencia general de que los biopolímeros en los glúteos son malos, entonces muchas veces les inyectan sustancias a las personas en los glúteos diciéndoles que son otra cosa, diferente a polímero, pero en la práctica puede ser un polímero. Ahora, ¿qué nombres utilizan en Chile la gente que se dedica a esto para inyectarle polímeros a las personas?
haciéndolo creer que es otra cosa. Hay de todo lo que se te ocurra, está peptona, está vitaminas, hablan de ácido hialurónico, incluso hablan de que es ácido hialurónico, y la verdad es que cuando tú le preguntas el precio, lo que les cobran es ridículamente inferior a lo que realmente saldría hacer con ácido hialurónico, que son cifras muchísimo mayores. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que te vayan a aplicar en el glúteo. La verdad es que probablemente lo único que es seguro es realmente el ácido hialurónico, pero la verdad es que el tiempo que dura no es tanto. Entonces, tenga mucho cuidado, la verdad es que hay que tener mucha desconfianza, siempre investigar quién te está aplicando esto. Habitualmente te lo van a aplicar en una casa, es muy raro, muy difícil que lo vaya a aplicar un médico, y que te lo va a aplicar en una casa una persona que la recomendaron en la peluquería, suele ser la misma historia, y que la amiga le fue bien, entonces la otra amiga también, claro, en el momento no es problema, pero después, yo les comento, en México hay una historia llamada La Matabellas. La Matabellas iba de ciudad en ciudad en México colocando y cuando ya empezaban a conocer que era malo, se cambiaba a otro estado totalmente distinto. Un país como México, como es tan grande, costó mucho tiempo de alcanzar a una persona así. Entonces, eso es lo que se aprovecha esta gente, de la ignorancia y de la buena fe de las pacientes. Hablando del tema de las peptonas, ya yo he hecho varios videos explicando qué son, pero el término es recurrente y está de moda. Sí. ¿Qué son realmente las peptonas? La peptona, la verdad es que como sustancia real, Bueno, yo me he visto obligado a revisar. no tengo idea. Sí, me he visto obligado a revisar porque, bueno, ¿de dónde sale el término? Si realmente es un laboratorio, porque muchas veces la gente me escribe, no doctor, pero las peptonas están permisadas y mire, el laboratorio que lo produce el laboratorio Limpar y tal. Pues yo les digo, mire, si es una sustancia que no tiene un laboratorio que la respalde y que solamente consiguen que la venden en páginas de internet, pero sin ningún tipo de permiso o de certificación en ningún país, pues obviamente tienen que desconfiar de esa sustancia con el nombre que sea. Sin embargo, en el caso de las peptonas, hay un laboratorio en la Argentina que las fabrica, se llama Limpar el laboratorio, y son péptidos hidrolizados. ¿Les puedes explicar qué es un péptido o qué es una proteína hidrolizada? La verdad es que son proteínas que no tienen mucha función. Una proteína hidrolizada, básicamente, al hidrolizarse justamente pierde la función. Entonces, te daría un volumen que es totalmente transitorio. Básicamente va a ser el volumen de la sustancia en la cual debe estar disuelta, y muy parecido a lo que también en un minuto estuvo de moda, que era el plasma gel. El plasma gel básicamente es la proteína, ¿cierto? De cuando uno hace una muestra, de toma de muestra, ¿cierto? Y que al calentarla se produce, evidentemente, es como una clara de huevo que se pone más dura, y cuando tú la vas a inyectar, claro, al principio se ve muy bien, pero evidentemente el cuerpo se va a encargar de reabsorberla y no tiene ninguna utilidad después de 2 o 3 semanas. Además, esto viene en unas ampollas que son de 2 cc, de 3 cc, o son unas ampollas de una presentación, un volumen pequeño. O sea, realmente el efecto de la sustancia como tal no debería producir ningún volumen. Sin embargo, la persona confía ciegamente en que se lo está inyectando. Yo siempre les digo, si notas un aumento significativo de volumen, es porque te inyectaron otra cosa además de la peptona y sencillamente le dieron ese nombre, ¿ya? Y realmente, si te pones a revisar las características del producto como tal, el laboratorio, a pesar de que lo venden en ampollas, lo ofrece como una sustancia que es de apoyo nutricional para aplicárselo, digamos, a una bebida o a un alimento para tomárselo, no para ser inyectado. O sea que prácticamente se están valiendo de un medicamento que tiene otras indicaciones para venderlo con un nombre que le suene a la persona y que esté de moda para inyectarle otra sustancia en los glúteos. Entonces, el hialurónico me dice que sí es una sustancia que puede ser inyectada no solamente en los glúteos, puede ser inyectada en la cara, que puede dar volumen, pero ¿por qué entonces no se está inyectando masivamente en los glúteos, ya que es seguro? Básicamente el precio, porque el hialurónico en grandes volúmenes el precio es muy muy alto, y la verdad es que aparte tiene una duración de máximo de 1 año. Entonces, si te vas a estar aplicando todos los años habiendo técnicas que son permanentes, que son más seguras, la verdad es que cuando ves beneficios, evidentemente la cirugía en mano certificada es mucho más, el resultado es mucho más estable y mejor el resultado que porque te va a lograr un ácido hialurónico. Además que la reabsorción no es que sea al año, sino que es durante el año. Entonces la paciente va a tener el primer mes un poco más bonito, pero a medida que van pasando los meses va a perder el volumen, igual que ocurre en el rostro. Correcto. Entonces la recomendación sería, desde el punto de vista ya de técnica quirúrgica, para efectos de glúteos, ¿cuál sería la mejor opción?
Para mí, yo prefiero la cirugía de aumento glúteo híbrido, que es los implantes glúteos y con una liposucción con lipoinyección de las zonas circundantes al implante, que es una técnica que me gusta muchísimo, la vengo desarrollando hace varios años y logra resultados estables, con cada vez mejora en los implantes que sean mejor en su calidad, ¿cierto? Y cada vez falta un poco para llegar al implante ideal, pero estamos cada vez más cerca. Y el rodear las zonas de las caderas, ¿cierto? Y las zonas circundantes del glúteo con grasa, por eso dando un resultado más armónico, no solo en las caderas, sino que en el glúteo. Y el implante que va dentro del músculo. Mucha mala imagen de los implantes glúteos está por técnicas más antiguas, en las cuales se hacían planos más superficiales, que iba básicamente debajo de la piel de la zona glútea. Y hay varios videos de pacientes que se les ve una bola, que ellas mismas se lo rotan con las manos, que evidentemente eso da una imagen pero que era de los años 80 o 90. Hoy día se ha sofisticado la técnica y permite resultar con una recuperación rápida. Hemos ido desarrollando técnicas de recuperación rápida en cual la paciente ya a la semana puede estar de vuelta a su actividad. Entonces, volviendo a estas preguntas complejas que me hacen las pacientes, vamos a hablar ahora de lipo. Resulta que llega una paciente que se ha realizado 2, 3 lipos previas y tiene muchas irregularidades, muchas zonas de fibrosis y me solicita otra lipo para corregir las secuelas y la fibrosis de las lipos previas. ¿Te ha pasado? Sí, muchas veces. La verdad que sí. Es una pregunta frecuente. La liposucción es una cirugía que sí deja una fibrosis. La fibrosis es parte de la recuperación de la cirugía. La fibrosis es una cicatrización interna. No es que sea un mal resultado. El tema es que cuando las fibrosis son más superficiales, pueden a veces ocasionar irregularidades. El manejo es difícil, hemos aprendido ahora varias técnicas para poder mejorar eso. Tenemos como alternativas la inducción de grasa y el uso de algunas tecnologías, ¿cierto?, que nos permiten mejorar eso, pero sí, es una pregunta frecuente. Ahora, ¿qué pasa si tengo secuelas de lipo y hago otra lipo? O sea, siempre la solución sería con más lipo, así le incorporo una tecnología. Yo creo que yo soy de la idea que uno tiene que ir subiendo pasos y partir desde lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces siempre les recomiendo a las pacientes, dependiendo evidentemente del grado de irregularidades que tengan, partir con técnicas poco invasivas o no invasivas, como por ejemplo radiofrecuencia, se puede sacar toxiterapia, hay varias alternativas y protocolos para eso, que muchas veces ayudan, incluso solucionan el problema. Si ya con eso no tenemos un buen resultado y como complemento podemos recurrir a técnicas quirúrgicas como por ejemplo la inyección de grasa para homogeneizar y no se trata de liposucción el sacar la grasa, sino que el ocupar las cánulas, por ejemplo, como el Baser, que ayudan a emparejar un poquito el terreno donde uno va a hacer la liposucción, porque muchas veces el seguir quitando va aumentando el problema. En la actualidad existen varios equipos con nombres que hacen referencia a tensar la piel. Y muchas veces la paciente se hace una expectativa con estos equipos y, por ejemplo, ya teniendo 2, 3 embarazos previos, teniendo una pérdida masiva de peso, te solicita una lipoescultura con uno de estos aparatos que haga que la piel se encoja y no necesite una abdominoplastia. Sí. ¿Te solicitan eso? Sí, me ha tocado. Hay mucho marketing primero detrás de muchas, sobre todo algunos aparatos más nuevos. Yo siempre le pido por lo menos a la industria que me dé 5 años de resultado o de evolución para saber que realmente el equipo funciona o sirve. Pero aparte de eso, las pacientes tienen que entender de que las indicaciones para eso son muy exactas. Son pacientes que quizás están en el límite entre una liposucción y una abdominoplastia. Y en eso son pacientes muy escasos, pacientes que han tenido baja masiva de peso, pacientes que han tenido 2 o 3 embarazos, no solamente problemas cutáneos, sino que también tenemos problemas internos. Tenemos la separación de los músculos, diástasis de los músculos rectos, mala calidad de tejido, y que eso sí requiere que tengamos soluciones por dentro, digamos, bajo la piel, que son las plicaturas y otras técnicas complementarias. Y evidentemente resecar la piel. Paciente lo mismo que las mamas, mientras más piel sobra, más cicatriz hay que hacer y más piel hay que sacar. Entonces la paciente, con esta explicación, entendió que, bueno, sí, está bien, doctor, me va a hacer la abdominoplastia porque ya entendí que no se puede resolver así como que mágicamente con un aparato y lipo, pero yo quiero que esa sea mini, o sea, que sea cortica como la cesárea. Mini cicatriz, mini resultado. Lo mismo, o sea, en el fondo, mientras más piel sobra, más cicatriz hay que sacar. Entonces las pacientes que buscan habitualmente una cicatriz pequeña y encuentran a alguien que se la haga, después vuelven porque tienen orejas de perro, que le llamamos nosotros, que son estas orejas a los lados de la cicatriz, y requieren resecar y finalmente terminan una cicatriz tanto más grande que la que había que hacer en un principio. Ok, bueno, ya para no alargar tanto el video, una última pregunta.
¿Qué pasa en aquellos casos donde ha hecho vas a hacer la abdominoplastia, la paciente aceptó que hay que hacer necesariamente la abdominoplastia, simultáneamente le va a hacer una lipoescultura, pero esa paciente quiere al mismo tiempo que le hagas una marcación abdominal, que le hagas una super definición de los músculos? No es poco frecuente. A ver, primero, la marcación abdominal, según mi concepto, es para pacientes también específicas que tengan buena calidad muscular, que hagan deporte y que evidentemente estén con un índice de masa corporal o un peso adecuado, porcentaje de grasa más bien dicho. Hay pacientes que lo podemos ofrecer con indicaciones también muy claras, y lo otro es que la paciente, si no se ha preparado previamente, yo las mando con una trainer para que las prepare previamente, y después de la cirugía siga con un manejo nutricional y de ejercicio, la verdad es que no tiene indicación. Siempre les digo en esos casos que vas a perder el dinero por algo no tiene mucho sentido. Y lo otro es que a veces las pacientes se operan, se estimulan con una abdominoplastia tradicional, una lipo tradicional, y después vienen, o sea, doctor, sí, ahora ya empecé a hacer deporte y quiero que ya se me define un poco, y ahí se estudia caso a caso, en el cual no puede hacer solamente la definición en un tiempo posterior. Pero la indicación es clara, que no tengan falsas expectativas de hacer high definition, alta definición o definición suave, como quieras llamarlo, en pacientes que no tienen la indicación. Como toda su cirugía, uno hace un diagnóstico médico, ¿cierto? Y después propone el tratamiento. Perfecto. Bueno, Patricio, ¿no? Veo que sí tenemos muchas pacientes en común, no solo pacientes en común, sino preguntas en común de las mismas pacientes, y que las respuestas son definitivamente muy similares, estamos totalmente de acuerdo. Yo le respondería de esa forma también. Quería tu otro punto de vista, porque a lo mejor me podías aportar opciones nuevas. Sin embargo, cada cirugía, como ustedes saben, tiene sus indicaciones y tiene sus limitaciones también. Entonces, hay un punto hasta el cual uno llega, y muchas veces nosotros nos demoramos más en una consulta preoperatoria, no tanto diciéndole a la paciente lo bien que va a quedar, sino cuáles son los pros y los contras de cada procedimiento y si realmente sirve en su caso en particular. Y en ese sentido, pues también a mí me gusta mucho la posición bastante objetiva de Patricio. Yo acostumbro mucho a recomendarle a las pacientes que de Chile me escriben preguntando qué cirujano considero que es idóneo para verse allá con ellas o para operarse, y entonces en este caso pues le recomiendo 100% ojos cerrados a Patricio, ya que él le va a hablar con claridad. Es muy importante que la paciente no se haga expectativas irreales y que uno en esa consulta pues no solamente le diga lo bueno o la mejoría que va a conseguir con la cirugía, sino también hasta dónde llegan los resultados de esa cirugía y cuándo es necesario realizar otra cirugía, bien sea el mismo día o en un segundo tiempo, para lograr ese objetivo que ustedes están buscando. Bueno, espero que les hayamos aclarado muchas de sus dudas y preguntas frecuentes. Si les gustó el contenido de este video, recuerden dar like, suscribirse y comentarlo. En este momento, acompañado con el doctor Patricio Covarrubias, cirujano plástico chileno. Recuerden, soy el doctor José Luis Martínez Ardila, cirujano plástico venezolano. Y muchas gracias por estar atentos al contenido del Cirujano de las Reinas.